José Villavicencio, él es el presidente de la UGT, una de las centrales sindicales del país. Ingeniero Villavicencio, bienvenido, le deseamos un feliz año, pero quisiera que nos cuente cómo se inicia para los trabajadores ecuatorianos. Buenos días, un gusto poderles saludar igualmente y un feliz año para usted y toda su audiencia. ¿Cómo empezamos? Yo creo que las perspectivas que tenemos los ecuatorianos son pocas, porque empezamos el año cerrando un 2023 en las mismas condiciones de los anteriores gobiernos. Despidos en los meses de diciembre, tanto en el sector público como en el sector privado. Segundo, un irrisorio incremento salarial para el 2024 de $10 que vienen a ser 0,33 centavos diarios. Y tercero, obviamente que se busca resolver la crisis económica y el déficit fiscal, descargando en los trabajadores y en el pueblo ecuatoriano, y sobre todo que se busca volver a la precarización y a tener una mano de obra barata en nuestro país. Eso va a ocurrir con las zonas franjas y con algunos sectores que plantean que para resolver el desempleo es necesario el trabajo por horas. Así que obviamente para los trabajadores, para los servidores públicos, la situación de iniciar el 2024 son en las mismas condiciones de los anteriores años, porque la práctica y la ejecución de los gobiernos no ha cambiado, ha sido la misma de siempre. Ahora, Ecuador de cualquier manera se encuentra en un nivel bastante alto de sueldo básico, salario mínimo vital en la región. Es el cuarto país en América, considerando en esto Centroamérica y Sudamérica. Mire, primero nosotros hemos planteado que no son las mismas condiciones y no se puede entonces comparar y decir de que tenemos uno de los mejores sueldos de Latinoamérica. Primero hay que ver diferentes elementos, tipo de moneda, el costo de la canasta básica familiar, la situación económica, social y de empleo en esos países. Así que no se puede, obviamente, decir que tenemos el sueldo más alto de Latinoamérica y que con eso justificar la fijación de $10 para este año, cuando obviamente 460 frente a un costo de la canasta básica familiar que en los actuales momentos, iniciando el 2024, en algunas ciudades bordea los $800 y que ni siquiera cubre el 50% de la misma. Entonces, seguimos con esa brecha distante entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. Entonces, no se puede comparar, poniendo ejemplos que tenemos el cuarto sueldo más alto de Latinoamérica cuando las condiciones son distintas, diferentes. Ahora, hay realidades muy duras aquí en Ecuador. El tema de la informalidad. Más de un 60% de los trabajadores ecuatorianos no trabajan en condiciones formales, no tienen condiciones de empleo pleno, y es una situación o para la cual no se vislumbran soluciones. Obviamente que la situación es crítica y hoy se pretende obviamente ejecutar el trabajo por horas, que eso sería agudizar estas condiciones, porque lo que no se quiere entender y lo que no se quiere aplicar es el trabajo parcial permanente para los jóvenes y el pueblo ecuatoriano. Se dice de que obviamente hay 6 millones, y eso es así, de ecuatorianos que están en los parques, que están en las esquinas buscando un trabajo, ver qué venden para sobrevivir. Pero si les ofrecemos trabajo por horas, no lo van a aceptar, porque ellos van a decir: saco más vendiendo en la esquina manzanas que trabajar por horas, y que la hora me van a pagar $2 o menos, o que no sobrepasará los $3 la hora. Entonces, no se puede aceptar de ninguna manera de que el tema del desempleo se va a resolver con el trabajo por horas. Y más aún cuando hay analistas o constitucionalistas que plantean de que hay que dar el trabajo por horas para que el joven estudie y trabaje. Falso, inaceptable, le venden humo igual que los gobiernos de turno al pueblo ecuatoriano, cuando todos conocemos de que hoy se estudia en las universidades, se entra a las 7 y se sale 1, 2 de la tarde, igualmente en la tarde. Entonces, por lo menos hay que garantizar el trabajo parcial permanente. Esto es 4 horas seguidas, 20 a la semana, 80 al mes,
para que el estudiante pueda estudiar, sea en la tarde o en la mañana. Entonces, es inaceptable que hoy se quiera involucrar el tema de la ley económica urgente, que es producto del pacto de la impunidad entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN, con el trabajo por horas y el tema de las zonas francas. Entonces, al parecer, las condiciones de vida para los ecuatorianos frente a esta política se van agudizar, porque es claro el mensaje: mano de obra barata, una esclavitud moderna, y obviamente hay que resolver el déficit fiscal y la situación económica, afectando a los trabajadores con más impuestos al sector medio, despidiendo a servidores públicos, mientras a los de arriba se les sigue premiando, condonando multas, intereses y recargos. Otro grave problema, una grave amenaza que se cierne en Ecuador en contra de los trabajadores en general es la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su sistema de salud es extremadamente deficitario. La calidad de la atención ha caído a niveles sumamente bajos. Hay quejas diariamente en las distintas provincias del país. Algunos expertos consideran incluso que el funcionamiento en el área de salud es prácticamente insostenible y se habla permanentemente de que el sistema de pensiones está amenazado. Hay intenciones manifiestas por parte del gobierno de introducir reformas en el IES, mientras se discute también a nivel de la Asamblea un proyecto de ley que cambiaría significativamente, en caso de ser aprobado, como se lo ha presentado el de Iniciativa Ciudadana para cambiar el IES, que tiene que ser resuelto ya por la Asamblea en un plazo no mayor a 70 días. Yo creo que la consulta popular se está convirtiendo en una cortina de humo para los ecuatorianos. Obviamente, la mayoría del pueblo ecuatoriano discute y analiza las preguntas que se resolverían reformando el Código Integral Penal. Para a la par de eso, obviamente, seguir con la política sobre el tema del seguro social, sobre el tema de las privatizaciones, en el tema eléctrico y el tema de eliminar los subsidios. Y en el tema del seguro, obviamente es claro de que siguen la misma política de la comisión hecha por el expresidente Lazo, a la cabeza el señor de la Torre. Entonces, existe en incrementar los años de jubilación, el tema de los aportes, y entonces el análisis del nuevo director del IES es de que no es lo mismo, o que es igual que un trabajador se jubile o se afilia a los 60 y se jubile a los 70 con uno que tenga 30 años de aporte. Inaceptable. Y habla que hay que regular el tema de los aportes de los trabajadores en zafreros y el tema de los trabajadores que hacen su actividad en las cementeras, y que hay que regular y incrementar los años de aportes, pero no dice nada de la policía y de los militares que se jubilen a los 20 años. ¿Acaso es porque les protegen a ellos y les cuidan para que el pueblo ecuatoriano no se levante? Entonces es inaceptable, sigue la misma política. Ponen a un gerente especializado en inglés. O sea, eso está pasando en los actuales momentos. Esa es la política del actual presidente. Y entonces se continúa de que el IES tiene que ser resuelto por los afiliados, por los trabajadores, por los pensionistas, aumentándoles años de jubilación y aportes. No hay recursos, nos dicen. El gobierno no le entregó 2023 1.100 millones de dólares por el tema del 40%, pero le saca del BIES en el 2023 1.600 millones a cambio de papeles. Eso ocurrió, y entonces hoy se requiere que la misma asamblea, que el nuevo contralor fiscalice al consejo directivo saliente. ¿En qué condiciones nos dejan el seguro social? Ahí hay una propaganda que han comprado 123 ambulancias y que las van a entregar a mediados del 2024, que no conocemos en qué condiciones. Los contratos millonarios de construir nuevos hospitales, entre otras cosas. Reducirse los requisitos a través de resoluciones para repartirse los hospitales. Entonces esas cosas tienen que cambiar, y entonces la consulta popular como que la ponemos para debatir mientras se nos siguen planteando otras cosas y ejecutando. Por eso es lo que nosotros hemos dicho: no vemos cambios, o sea, es más de lo mismo, cara nueva y más de lo mismo. Y obviamente hoy acompañado con un acuerdo, con un pacto que hay de la impunidad entre el partido del gobierno y de la Revolución Ciudadana y del Social Cristiano.
Ante esta situación que usted describe, le preguntamos si es que se encuentran los sindicatos y las organizaciones indígenas en un compás de espera con respecto al nuevo gobierno. Compás de espera, analizando y no descartamos acciones a finales de este mes y en febrero. Porque mire, la consulta popular se plantean 8 de las 11 preguntas que pueden ser reformadas a través del Código Integral Penal, que únicamente, de acuerdo a lo que establece 195 del Código de la Democracia, si es que la Asamblea hubiera rechazado esas reformas, pueden ir a consulta. Y entonces se habla del tema de los militares. ¿Cuál es el principal papel que establece la Constitución en el tema de los militares? Cuidar la soberanía. Así lo establece el artículo 158 de la Constitución. ¿Y por dónde está entrando el narcotráfico? Igual sale el tema del contrabando. Por las fronteras de Sucumbíos, de Esmeraldas, del Oro, del sur de la provincia de Loja, y no están cumpliendo su papel. Es que no tienen aviones, es que no tienen materiales. Démosles entonces aviones, démosles los materiales. El problema está en que si no se hace una limpia y si no se saca a la gente de arriba que está involucrada en el narcotráfico, no se va a resolver el problema cuando ellos están obligados a cuidar la soberanía. 500 toneladas de cocaína hemos combatido, incantado, nos dicen. De acuerdo a los estudios internacionales, eso es el 30%. Significa que está ingresando al país 1.500 toneladas. ¿Y qué están haciendo los militares? Pongámoslos entonces a que cumplan. ¿Para qué consulta? Les queremos dar carta en todo, incluidos si es que nos levantamos a protestar. Queremos darles militares, incluidos a los narcogenerales, a la policía que está involucrada en el narcotráfico. Eso nos quieren consultar. ¿Dónde hay un estudio que se demuestre que incrementando las penas se va a resolver el problema si no atendemos el sector social, que es educación, empleo y salud? Se quiere, hoy se plantea una consulta que también es producto de únicamente reformar el Código Integral Penal. Detenido o el preso cumpla el 100% de las penas, que se rehabiliten. Primero deberíamos resolver las más de 14,000 situaciones de las personas que no tienen sentencia. Pero la pregunta que deberíamos hacernos los ecuatorianos, ¿en verdad son centros de rehabilitación o son centros donde se van a especializar para salir a seguir delinquiendo en nuestro país? Entonces todas esas cosas se debe analizar y no el pueblo ecuatoriano en los hechos, una consulta populista. Hay varias organizaciones de la sociedad civil que han presentado alternativas de preguntas al gobierno. ¿Lo han hecho ustedes? ¿Nos escuchó? Aparentemente. No, disculpe, me parece que estoy teniendo, no sé, un problema del internet. Ya le preguntaba si es que los sindicatos han presentado sugerencias de alguna pregunta al gobierno, pues se ha abierto a recibir sugerencias y de hecho algunas organizaciones de la sociedad civil ya las han presentado. Mire, nosotros vamos a reunirnos el día lunes, pero ya le hemos presentado una carta al presidente Noboa. Presentamos propuestas a la Comisión de lo Económico, a la Comisión de lo Laboral, pero sobre todo lo económico no está tomando en cuenta las propuestas y los planteamientos de los distintos sectores. Y entonces obviamente vamos a darle nosotros propuestas en el tema de la consulta. ¿Acaso no sería bueno que se le consulte al pueblo la situación del seguro social? ¿Acaso no sería bueno de que se le consulte al pueblo? ¿Acaso no sería bueno que se le consulte al pueblo si es que estamos de acuerdo en que se siga pagando el impuesto a la salida de divisas, entre otros aspectos? Y entonces, en vez de desperdiciar 60 millones de dólares en 11 preguntas que no van a resolver el problema de fondo de los ecuatorianos, yo creo que hay otras preguntas donde el debería pronunciarse y que vayan a resolver los problemas del país. Bien, le agradecemos mucho por su presencia, ingeniero Villavicencio. Gracias, buenos días. José Villavicencio es el presidente de la UGT, una de las grandes organizaciones sindicales del país. Son las 7 horas con 30